Buenas tardes, mi nombre es Ángel Tatiana Ramírez Villamizar, estudiante de sexto semestre. La pregunta de investigación es, ¿cuál es la importancia de la atención temprana en niños desde el abordaje fonoaudiológico en habla? Mi bitácora está constituida de la siguiente manera: preguntas, resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias o trabajos citados. Durante la revisión se generó la formulación de la pregunta en la que se busca responder el trastorno o el transcurso de la investigación. En la estrategia que se hizo o que se planteó la pregunta fue con la estrategia PICO, en donde el paciente o población fueron los niños con alteraciones de habla. El factor de riesgo es aquella evaluación y tratamiento en el habla. Y el resultado es el abordaje fonoaudiológico en el área de habla. Resultados. Los resultados del proceso de revisión sistemática se documentaron atendiendo el proceso o el flujo Prisma, que tenía como fin responder la pregunta problema. Se pudo destacar que existe una cantidad aceptada de artículos y documentación bibliográfica en el cual se puede evidenciar que la mayoría de los artículos en la combinación de los descriptores seleccionados se produjo en la base de datos de Google Académico, seguido por Redalyc y con una menor proporción en SCielo. Sin embargo, en la fase de selección e inclusión, los artículos que respondieron de forma más precisa a la pregunta se encuentran en el banco de preguntas de SCielo. Los tipos de artículos que más se encontraron fueron la revisión sistemática seguida de metaanálisis y los estudios de casos aleatorizados. Análisis y discusión. Se entiende por atención temprana al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, que tienen por objetivo dar respuesta a lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos de su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerarse planificadas por un equipo de trabajo interdisciplinario, influyen directamente el fonoaudiólogo. La atención temprana en los trastornos del habla se perciben como una acción de la máxima importancia para evitar que se obstaculicen los procesos comunicativos de los niños y sus posibilidades de participación escolar y social. Los trastornos del habla son dificultades que tiene el niño o niña para crear o formar sonidos del habla y así comunicarse con otros. A su vez, presentan combinaciones de dificultades con la percepción, articulación, producción motora y representación fonológica de los segmentos del habla, que pueden afectar la inteligibilidad. Los trastornos del habla son una patología relativamente frecuente en la infancia y que preocupa a padres y profesionales de la salud. Entre ellas prevalecen los trastornos de la articulación y los trastornos del ritmo y la fluencia. Existen estudios que demuestran la prevalencia de la dislalia funcional como el trastorno de mayor frecuencia. Los niños con dislalia infantil tienen dificultades para relacionarse con los demás, se muestran inhibidos y son más propensos a perder el control emocional y manifiestan ansiedad, tensión e interioridad. Por ello, es de gran importancia entender cómo se trabaja estos trastornos de la articulación y plantear su tratamiento trabajando la coordinación respiratoria, la discriminación auditiva, las praxias articulatorias y su integración al lenguaje espontáneo, repetido e inducido.
Sin embargo, existen otros enfoques terapéuticos que se consideran en trabajar con las praxias bucofonatorias, entendidas como la realización de movimientos programados y organizados de forma intencional y coordinada que favorecen la producción de fonemas y palabras. Vamos a hablar sobre la intervención por medio de esas praxias. Esto da o puede servir como un factor de prevención para los trastornos del habla. Estas praxias consisten en sí en la realización de movimientos y en los órganos que se van a comprometer es para activarse la lengua, los labios, el paladar y el paladar blando. Todas las partes de los órganos fonoarticulatorios. Los fonoaudiólogos o logopedas han usado tradicionalmente la fonética como una herramienta para entender las dificultades del habla y encontrar posibles soluciones a estas. La intervención se centra en una tarea relativamente reeducadora que consiste en conseguir emitir correctamente los fonemas que el niño no es capaz de realizar, y paralelamente se usa como un método de trabajo la imitación directa, la retroalimentación visual en el espejo y las guías o las guías de lengua para ayudar a posicionar los órganos articulatorios o articulatorios, sí. Sin embargo, cuando existen dificultades motrices importantes y cuando no se ha superado un periodo crítico de desarrollo, deben emplearse alternativas tales como el proceso de implantación del fonema. Se desglosa la praxia correcta para cada fonema y vamos haciendo acciones musculares independientes y así conseguimos que el niño aprenda conscientemente las acciones musculares y respiratorias para la producción de cada fonema. La disfemia es un trastorno que aparece de forma muy temprana, entre los 2 y los 4 años, momento de gran expansión del lenguaje. Las prácticas clínicas revelan que la intervención temprana puede prevenir el establecimiento del tartamudeo y que el niño desarrolle un habla fluida. Se recalca la importancia de intervenir desde que surge el problema e incluso desde los 2 a los 6 años de edad, ya que con estos programas de edad vamos a implementar estas edades para conseguir una intervención terapéutica mayor que puede evitar esta alteración. El fonoaudiólogo opta por demostrar diferentes aspectos con el niño en sesión, a modo de juego, en sesiones proponiendo actividades de corta duración en las que se favorezca la expresión espontánea del niño en turnos pausados y largos, con actividades relajadas que puedan realizarse y que favorezcan situaciones de imitación del habla con distintas técnicas de moldeamiento del habla. Otro tipo de trastorno del habla es la praxia. La praxia infantil está presente desde el nacimiento. Es un problema relacionado con la forma en que el cerebro envía las señales a los músculos que se usan para hablar. La valoración fonoaudiológica implica el habla discursiva, la repetición, el movimiento oral, la habla automática, prolongación de una vocal y lectura oral. El fonoaudiólogo es el encargado de aplicar una de las técnicas descritas. Entre estas está el método basado en la imitación, como la terapia de Rosenberg, en la que se presenta un estímulo descrito y luego se retira. El paciente deberá repetir sin el estímulo presente. También tenemos la derivación fonética, donde se controla el ritmo para poder recuperar los patrones temporales del habla. Algunas de las técnicas utilizadas también son el uso del metrónomo para disminuir la velocidad del habla, el uso de feedback para guiar el ritmo del habla
y el hap tapping. Otro de los trastornos reconocidos como trastornos del habla es la disartria. Es cuando el niño tiene una respiración superficial e irregular que dificulta la generación de insuficiente aliento para permitir el habla. El niño presenta voces graves, respiratorias agudas, habla nasalizada y mala pronunciación, en donde estas alteraciones hacen que el habla sea difícil de comprender. En las primeras etapas de la infancia, a través de la lesión traumática o enfermedades neurológicas, la valoración fonoaudiológica tiene en cuenta básicamente la articulación, la pronunciación de los sonidos, la respiración, la fonación, el ritmo y la fluidez de la emisión. Al igual que la línea general del tratamiento, el fonoaudiólogo va encaminado a una serie de procedimientos que va a implementar ejercicios para la entonación y la expresividad de ejercicios para la calidad de este tratamiento. Conclusiones. El rol del fonoaudiólogo es fundamental al momento de decidir iniciar la práctica de la atención temprana como un conjunto de intervenciones enfocadas en niños que presentan dificultades en los trastornos del habla, ya que se encarga de acompañar cada procedimiento con el fortalecimiento de técnicas que éstas podrán ser interpretadas como un punto de partida para el refuerzo de los procesos del habla, además de disminuir los efectos futuros. Es importante realizar una oportuna intervención del habla en los niños porque ésta influye en las distintas hablas de la comunicación de la sociedad. El abordaje fonoaudiológico debe ser más temprano posible, así mejorará ampliamente la calidad de vida del paciente, teniendo además un efecto positivo en su entorno más cercano. La intervención fonoaudiológica debe ser personalizada teniendo en cuenta la edad del paciente, su entorno familiar y su entorno social, además de sus dificultades que tiene. Debe ser una intervención periódica para poder avanzar eficazmente, no sin ser menos relevante, destacando la importancia del rol fonoaudiológico en toda esta o durante la familia, donde deben entregarse las herramientas para que estos puedan apoyarse y continuar en un estilo mejorando la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias. Mis trabajos citados.